Bendiciones, bendiciones a todos y a cada uno de los que están ahí, que están, porque hay gente que apenas va a comenzar a conectarse, así que bendigo a cada uno de los que van a estar presentes ahí en este tiempo de transmisión, en este tiempo de culto en vivo. Damos toda la gloria a nuestro Señor. Bendecimos en nombre de Él y damos gracias porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy, como todos los martes, son cultos de oración por las finanzas, donde también compartiremos un tiempo de palabra, compartiremos el mensaje del Señor. Y Dios es un Dios nuestro Dios, la palabra dice que Él quiere suplirlo todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria es lo que Dios querrá suplir. Dios no solamente quiere sanarte, sino también quiere restaurarte en la parte financiera. Dios no solamente quiere restaurarte financieramente, sino también quiere restaurarte familiarmente. Sabemos que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así que, le doy la bienvenida aquí a mi esposa. No sé si quieres saludar a los hermanos en esta hora. Bueno, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Qué bueno poder estar en este momento, aquí una vez más en esta cita con el Señor. Y dispuestos a recibir la palabra. Estaremos compartiendo un poco acerca de lo que son las finanzas. Vamos a tener un tiempo de oración por la economía. Y la palabra dice que todo lo que uno pide en oración creyéndolo, lo va a recibir. Amén. Y hoy veíamos esta mañana en el devocional de las 5 de la mañana, donde veíamos en el Salmo 20, donde el Señor dice que Él se acordará, ¿cierto? Se acordará, ¿de qué se acordará? O hace memoria más bien, o Dios hace memoria de todas nuestras ofrendas, de todo eso que le hemos dado al Señor. Por eso la palabra del Señor, o Dios a través de su palabra dice, hasta por un vaso de agua seremos ¿qué? Recompensados. Solo por un vaso de agua veremos la recompensa, veremos la bendición. Y cada vez que ellos salían a la guerra, y es lo que estábamos mirando esta mañana, cada vez que el pueblo salía a la guerra, ellos primero se aseguraban dándole a Dios sacrificio, dándole a Dios una ofrenda. ¿Sí? Ellos no iban a la guerra sin antes haber agradado a Dios. Con razón Dios dice que le demos a Él primero. Sí. Con razón Dios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En la Biblia es lo que encontramos, y usted va a encontrar que por ahí en el libro de Malaquías también Dios hace un reclamo, porque ya el pueblo había dejado de honrar a Dios, ¿sí? Ellos le habían dejado de darle a Dios ese primer lugar. Y les comento aquí que muchas de las situaciones que muchos están viviendo se debe a eso. Muchos están viviendo situaciones muy difíciles porque un día dejaron de honrar a Dios, un día dejaron de glorificar al Señor. Y la palabra del Señor nos habla acerca de darle a Dios toda la gloria, de darle al Señor el primer lugar, de darle al Señor lo que Él merece, aunque nosotros somos tan pequeños, ¿cierto? Si uno mira el espacio y mira la tierra donde está el espacio, ¿cierto? La tierra en el espacio se pierde. Y si la tierra se pierde en el espacio, pues entonces ¿cómo seremos nosotros realmente en el espacio? Pues algo miniatura. No, demasiadamente. Y con todo eso Dios espera que nosotros le demos a Él la gloria a Él. Sí. Aunque seamos insignificantes ante el espacio, ante la grandeza de Dios,
pero a Dios le agrada cuando nosotros le damos lo mejor a Él, el mejor lugar a Él. Así que Dios demanda de nosotros. La palabra dice que si el Hijo honra al Padre, ¿cierto? Y el amo a su Señor, bueno, ¿dónde está entonces, dice Dios, mi honra? ¿Y dónde está, cierto? ¿Dónde está ese lugar que dice Dios, el lugar que yo merezco? ¿Sí? Dios merece ser alabado, glorificado, exaltado, honrado. Y en todo, ¿cierto? No solamente dándole gracias a Dios, sino también cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda. Si Él dice que debemos de dar a Él lo que es de Él, hay que hacerlo, porque es una de las formas de honrar a Dios. La gente hoy en día, el mundo trata de agradarse a sí mismo y el mundo trata de agradar a otros, ¿cierto? La gente trata de buscar que alguien lo agrade. Cuando a alguien le cae mal a otro, sencillamente esa persona habla mal de esa persona. ¿Sí? Mire lo que encontramos, cómo la gente no se calla, y si a alguien no le gustó cierto personaje, inmediatamente lo critica, inmediatamente lo juzga. Y entonces, si la gente le cae mal a alguien, pero cuando ve que le agrada a alguien, ¿qué no hace ese tipo de personas o esa gente? ¿Qué no hace por esas personas a las cuales se sienten agradadas? ¿Sí? Así que Dios, por eso Él demanda, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi lugar? ¿Cierto? ¿Dónde está, cierto, el honor que me tienen que dar a mí? Porque en el cielo no se hace otra cosa más sino alabar y glorificar a Dios. Y nosotros en esta tierra, pues Dios también espera de su creación que hagan lo mismo, que le den a Él lo mejor, que le demos a Él lo primero. Con razón Dios dice en su palabra, probadme ahora en esto, ¿cierto? Lo primero que Dios dice en el libro de Malaquías, ¿cierto? Que dice, probadme ahora en esto, ¿en qué? En vuestros diezmos y vuestra ofrenda, dice el Señor. Entonces cuando nosotros lo probamos, cuando lo hacemos y le entregamos a Dios, ¿cierto? Como lo hizo Abraham, cuando dijo, yo y el muchacho iremos, ¿cierto? Adoraremos. O sea, él fue allá a ese lugar a entregarle a Dios lo que Dios le estaba demandando, ¿cierto? Lo que Dios le estaba pidiendo. Él fue a ese lugar y le entregó al Señor lo que Dios mismo le estaba pidiendo. Y lo que Dios le estaba pidiendo, Él no lo rehusó. Él no dijo, Señor, pero usted no necesita a mi hijo, ¿cierto? Usted no necesita que yo sacrifique a mi hijo, Señor, sabiendo que todo es tuyo. ¿Para qué te voy a dar algo que ya, sabiendo que todo es tuyo? Aunque no te lo dé, pero sigue siendo tuyo, ¿sí? Pero ocurre que no, Dios le dice, no, dame a tu hijo, sacrifícalo. Y Abraham no dijo, no razonó, no justificó, sino que hizo lo que Dios le mandó hacer. Asimismo sucede cuando nosotros obedecemos a Dios en lo que Él nos manda. Entonces la clave para ver la bendición de Dios en nuestra vida es honrarlo a Él. Honrarlo, en este caso Él estaba honrando al Señor con su hijo, ¿no? Que no era cualquier cosa, era su hijo. Y era su único hijo, no tenía otro. Y era el que había esperado por tanto tiempo. Pero dice la palabra del Señor que resolvió Abraham en su corazón honrar a Dios, porque no alcanzó pues a sacrificar su hijo, pero resolvió en su corazón honrar a Dios por encima de su propio hijo. Y de igual manera es nosotros, cuando nosotros honramos a Dios, es porque le damos un valor incalculable a su palabra. Es porque no ponemos en tela de juicio su palabra. De hecho, honra tiene que ver con valor, tiene que ver con el valor tan grande que es para nosotros Dios y su palabra y lo que Él nos enseña y lo que Él nos dice. Así que lo primero que nos tiene que mover a honrar al Señor es ese amor que tengamos hacia Él. Nos debe llevar a nosotros a honrarlo, sabiendo que lo que hagamos por lo que la palabra nos enseña, eso tiene una justa retribución. Por eso el salmista, ahí en el Salmo 20, él dijo, Señor,
hagas memoria, Señor, de mis ofrendas, de mis votos, de mis holocaustos. ¿Sí? Él se atrevió a decirle a Dios, Señor, haz memoria, precisamente porque él sabía con qué amor, con qué entrega había tenido cuidado de la obra de Dios terrenalmente. Si alguien fue así, fue David, y eso que David, el corazón de David es un corazón que uno a veces lo mira y de verdad que es un corazón, porque él prepara todo. Él dice, saco lo mejor del oro, saco lo mejor de la madera, saco lo mejor de lo que tengo de mi tesoro para ponerlo en la casa del Señor. Y él con todo su amor está haciendo todo esto para saber que a última instancia Dios le diga, no la vas a hacer, no, que usted no va a hacer casa para mí. Entonces él no daña su corazón, sino que dice, está bien, Señor, no lo haré yo, entonces que lo haga mi hijo. Pero igual, eso es suyo. Igual, eso es lo que se llama honra, tener en un alto valor, en un concepto tan alto. El mensaje de Dios para el salmista David fue algo, en esa parte fue algo, nos enseña mucho, nos tiene que enseñar. Quizás él tuvo errores, pero él nos enseña mucho acerca de cómo tener ese amor por la casa de Dios y tener esa entrega, ese esmero. Y por eso él un día en medio de su angustia y en medio de su aflicción, él dijo, dice, el Señor te oiga en el día de su angustia, en el día de conflicto, Él te acepte y haga memoria de sus holocaustos, de sus ofrendas, haga memoria, Señor, de eso. Precisamente porque se atrevió a hacerle eso, porque era un hombre que tenía puesto su amor y su corazón totalmente en el Señor. Entonces él no dijo, no, pues de qué me sirve dar o para qué voy a dar. No, él sabía con quién estaba, él sabía a quién estaba honrando, él sabía a quién estaba haciéndole todo lo que estaba haciendo, y por eso él se atrevió a decirle ahí en el Salmo que el Señor haga memoria, me oiga el Señor en el día de conflicto y haga memoria. Y es que eso es verdad, eso es real, eso es verídico, eso es de una que el Señor obra y actúa. Entonces es la invitación que el Señor a nosotros nos hace acerca de la importancia que nosotros le honremos, y le honremos en esta parte. Esto de honrar a Dios es como cuando uno ayuna por algo. Uno a veces está ayunando por algo porque el Señor lo liberte, lo ministre de algo. Y sencillamente es el paso de abstenerse de alimento, o entrarse en oración, en la lectura de la palabra, en esa relación con el Señor, y esos empieza el Señor a ministrar nuestra vida. Exactamente pasa lo mismo cuando nosotros le honramos con nuestras finanzas. Con nuestras finanzas es muy importante que nosotros honremos al Señor, porque de esa manera movemos los cielos a favor de nuestras vidas. Es de esa manera que nosotros podemos permitirle al Señor. Y ahora recordemos, todo proviene de fe. Todo proviene de la fe. ¿De la fe en qué? De la fe en esa palabra que yo leo, en esa palabra que yo estoy recibiendo de la boca de Dios. Es creerla, es creerla. Cuando nosotros honramos al Señor en la parte de nuestras finanzas y estamos atentos a la obra que Él ha establecido acá en la tierra, Él se va a encargar de nosotros. Él se encarga de nosotros. Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Porque es algo que Él dice en su palabra. Y si Él lo dice, pues, ¿quién va a refutar contra el Señor, verdad? No podemos refutar contra el Señor. La verdad es que es así. Así va a ser. ¿Quién puede refutar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios no es así? El necio. Es el único que puede decir. Es el único que puede decir eso. David era un hombre muy comprometido con la obra del Señor. Era tan comprometido que él nunca dejó de honrar a Dios. Nunca abandonó la obra del Señor. Y fue lo que David le enseñó a su padre, a darle a Dios siempre la gloria, ¿cierto? Y por eso David, allá en Segunda de Crónicas, dice que he guardado, ¿sí? He sacado de mi tesoro para la construcción del templo. En el Salmo 50, versículo 14 dice, sacrificad a Jehová alabanza, sacrificad
a Jehová alabanza. Amén. Y paga tus votos al Altísimo. Hay que sacrificar ¿qué? Alabanza. Si todo le pertenece a Dios, si todo es de Dios, escúcheme, si todo es de Dios y todo le pertenece a Él. Por eso en el cielo cuando lo alaban, lo adoran, los ángeles no hacen otra cosa más sino alabar a Dios. ¿Sí? No hacen otra cosa más porque no hay necesidad de que ellos se pongan a hacer otra cosa porque están en el cielo, Dios les está supliendo absolutamente todo y lo único que ellos saben que pueden hacer es quedarse ahí alabando y glorificando al Señor. Y la palabra dice que nosotros debemos de pagar ¿qué? Nuestros votos, ¿cierto? Pero dice sacrificar a Dios alabanza. ¿Qué es sacrificar al Señor? ¿Qué? Esa alabanza. Y sacrificar a Dios alabanza es estar nosotros tan dispuestos, ¿sí? Tan dispuestos para darle a Dios todo. A Dios hay que darle todo. De hecho, la alabanza honra a Dios, ¿no? Porque la alabanza es la expresión de mi gratitud a Dios. La alabanza es la expresión de todo lo que yo puedo expresarle a Dios en gratitud por su grandeza, por su fidelidad, por su bondad. Y eso es darle valor a la existencia de Dios para mi vida. Cuando uno sacrifica alabanza al Señor, es darle el reconocimiento. Y cuando dice sacrifica es porque quizás no necesariamente sea un momento de alabar. Quizás no necesariamente es un momento donde usted se sienta contento, porque es que alabar no es estar feliz. Alabar a Dios es reconocer a Dios en su santuario como el ser grande, como el único Dios, como mi rey, como mi padre. Y sacrificar, ¿cierto? Y sacrificar, y ocurre que en el Antiguo Testamento cuando el pueblo, ellos ayunaban o entraban en ese tiempo de ayuno, el ayuno era un sacrificio, porque ellos mudaban su rostro, ¿cierto? Ellos llegaban a un lugar, entraban a un lugar y ellos se quitaban la ropa, se colocaban una tela, no recuerdo en este momento, pero se colocaban como algo así como áspera, como de fique. ¿Sí? Y encima de eso se echaban ceniza y se arrodillaban. Y en ese momento ellos estaban muriendo a ellos mismos y estaban dándole al Señor ese lugar de alabanza, de sacrificio. Hoy en día, pues eso no se hace, ¿cierto? Hoy en día, porque ya eso sería, hoy en día ante los ojos de muchas personas, eso sería como un extremismo, ¿sí? Pero esa era la forma como el pueblo hacía, los que realmente lo hacían de esa forma. Si usted encuentra al mismo Juan Bautista, el sacrificio de alabanza que él le ofreció a Dios, ¿cómo fue? Él vivía en el desierto, ¿cierto? Y su ropa era piel de camello y su comida langosta. Y vivía en el desierto. Ese fue como el sacrificio de alabanza que él le ofreció a Dios. ¿Sí? Entonces no es solamente, como tú lo decías, ponernos contentos, sino es estar dispuesto a hacerlo todo por Él. A honrarlo a Él. A honrar. Y darle ese reconocimiento. Y decir, Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi hogar, tú eres el dueño de mis finanzas. Señor, pero por eso te sacrifico aquí. No es solamente decirlo y hablarlo, que el que me bendice es Dios, sino que hay que demostrarlo. ¿Sí? David, un día Dios le dijo a David que le ofreciera un sacrificio para Dios acabar con una mortandad que se había despertado. Y entonces Dios le dijo, sacrifícame en tal lugar, ¿sí? Y David dijo, y fue y buscó ese lugar. Y cuando llegó y entonces el dueño de esa tierra le dijo, no, tú eres el rey, más bien te lo regalo. Si usted lo necesita, se lo regalo. Y David dijo, no, yo no lo quiero regalado, yo lo que quiero es pagar por él, no importa lo que cueste. No le daré a Dios nada que no me cueste. Porque no le voy a dar a Dios un sacrificio, una alabanza que no tenga sacrificio. Le voy a dar a Dios una alabanza que tenga ese sacrificio.
¿sí? Y darle a Dios una alabanza que tenga sacrificio es lo que hoy en día muchos dejaron de darle a Dios ya. Hay gente que ora acostada. Eso no es una alabanza con sacrificio. Hay gente que se queda dormida ahí. No, yo estuve orando, yo desde las 2 de la mañana estaba orando, pero abrió los ojos, dijo que estaba orando, pero se quedó dormido. Eso no es darle un sacrificio a Dios de alabanza, ¿sí? Y así sucesivamente uno va a encontrar que hay personas que dejaron de darle a Dios realmente la verdadera alabanza a Dios. Hay gente que anda desanimada al día de hoy. Hay gente que ha perdido el horizonte, ha perdido, ¿cierto? Sí. Ha perdido la devoción, ha perdido el entusiasmo, ha perdido las ganas de seguir al Señor, ¿sí? Hay gente que se encuentra desanimada, hay gente desanimada en este tiempo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué estaban tan entusiasmados cuando se congregaban? ¿Por qué la gente estaba tan entusiasmada cuando se congregaba? Y ocurre que la gente, cuando hay conglomeraciones de personas, ¿cierto? Los seres humanos nos animamos, ¿sí? Cuando somos tocados, nuestra parte emocional es como tocada, ¿sí? Y entonces nos animamos. Pero como no está el conglomerado de personas y no podemos congregarnos, sino hasta esperar una orden, y mucha gente dice, no, pastor o pastora, estoy desanimado, ¿sí? Me siento tan desanimado. Entonces la pregunta es, entonces cuando se congregaba, ¿a quién le estaba dando la alabanza? ¿A quién le estaba dando la gloria? Porque nosotros es ahora, más que nunca, cuando debemos de darle realmente a Dios lo que es de Dios, darle realmente la gloria a Dios. Señor, aunque no me pueda congregar, Señor, pero tú sigues siendo el primero en mi vida. Señor, aunque no me pueda congregar, pero Señor, te sigo amando, y sigo llorando y sigo sintiendo tu presencia. Amén. En mi casa. Pero la gente dice, he dejado de sentir la presencia. Entonces, entonces cuando se congregaba, ¿era la presencia de Dios la que sentía? Era la presencia de la multitud. Era la presencia de la multitud. Entonces, dése cuenta que a Dios hay que darle la gloria. A Dios hay que darle la honra, hay que darle la alabanza, hay que darle el primer lugar, ¿sí? Y por eso Dios demanda y exige de nosotros que le demos a Dios lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor. Y cuando usted recibe su bendición y le saca a Dios lo que es de Dios, usted le está dando a Dios, sí, le está dando la gloria. Cuando usted se levanta, usted sabe que va a tener un día arduo de ocupaciones, ¿cierto? Pero antes de eso usted se levanta a buscar a Dios. Usted va a ver la bendición durante todo ese día, va a ver la bendición de Dios en su vida porque le dio a Dios primero lo mejor, ¿sí? Y es lo que nosotros nunca podemos dejar de darle a Dios. No le des a Dios migajas. Si usted no quiere migajas de Dios, no le dé a Dios migajas. Si usted quiere sentarse en la mesa y como hijo disfrutar de las bendiciones que Dios tiene, así como Jesús un día decía, yo sé, Padre, que tú me oyes. Y el mismo Padre decía, este es mi hijo en el cual me complazco, en el cual tengo complacencia. Porque el Padre sabía que su hijo lo complacía honrándolo, dándole siempre el primer lugar. Jesús tenía tantas cosas que hacer en el día, pero él se iba a un lugar aparte, muy de madrugada, siendo aún oscuro, a buscar a quién, al Padre, darle primeramente el lugar. Sí. Y el día que él le perdió a José y a María, él dijo, le dijo a María y a José, le dijo, no, es que yo he estado en los negocios de mi padre. Honrando al Padre. Honrando al Padre. Él siempre estuvo ahí dándole el mejor lugar. Entonces, usted no necesita de un vigilante para que le dé la gloria a Dios. Usted no necesita de que alguien lo esté empujando para que usted le dé a Dios lo que le tiene que dar. Usted no necesita de un vigilante para que le diga que tiene que levantarse a orar o que tiene que leer la Biblia. Usted no necesita nada de eso. Lo que pasa es que su corazón ha sido movido quizás por el entusiasmo de otros, pero no por el entusiasmo
que debería de tener hacia Dios. Sí, no hay todavía esa identidad entre el hijo al padre, ¿no? Que el hijo lo honra, el hijo honra al padre. El Señor habla que el hijo honra a su padre. Si yo soy mi padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, ¿dónde está mi temor? Un hijo, sí, entonces un hijo siempre honra a su padre. Esa identidad no la podemos perder. Esa identidad que nosotros debemos de tener siempre de que somos sus hijos y Él es mi padre. Y a Él, porque lo que Él me dice, yo lo hago, lo honro, lo pongo por encima de lo que sea. Entonces esa honra es la que donde Dios pueda decir en nosotros, yo me complazco en lo que Él hace, en lo que ella hace para mí, porque lo hace para mí. Independientemente aprendemos a honrarlo al Señor en todo, en cualquier tiempo, en cualquier momento. El hijo honró al Padre cuando oró y le dijo: Padre, te doy gracias porque yo sé que me oyes. Eso es una palabra de honra, una palabra de gratitud porque le había oído su oración. Hay veces que no tenemos esa palabra de honra hacia el Padre, donde le decimos al Padre: Señor, gracias porque yo oré y tú me escuchaste, Señor. Gracias por darme la respuesta, ¿no? Muchas veces oramos y salimos a quejarnos. Deshonramos al Padre al que le pedimos, al que le lloramos o al que nos ha dicho que le pidamos que nos va a dar. Entonces son cositas que se pierde como esa identidad y todo esto no debe ser para eso. Mire, uno cada día que va en la vida, en este caminar con Dios, cada situación a nosotros nos debe acercar más a Él. Como hijos debemos acercarnos más a nuestro Padre Celestial. El Señor dice que si nosotros, y es verdad, si nosotros a nuestros padres terrenales los veneramos, aunque nos castigaron como ellos quisieron, y dice el Señor, y ustedes los honraron, porque no honran al Padre que castiga, que corrige, que instruye, que enseña, porque los ama. O sea que nuestra honra hacia el Señor debe estar siempre en nuestra boca, donde siempre le digamos al Señor: gracias. Gracias, Señor, gracias por todo. Sigue siendo mi Padre, sigo siendo tu hija, me sigo rindiendo, lo sigo buscando, sigo creyendo en su palabra, sigue siendo mi Dios, sigue siendo todo. Eso se llama honrar a Dios. Por eso sacrifica a Dios alabanza, es eso. No es, ay, qué bendición, gloria a Dios, cuando todo está bonito, cuando todo me dicen lo bonito, entonces yo estoy feliz con Dios y ahí sí lo amo y ahí sí, Señor, y cuando de pronto se pone el receso en ciertas cosas, entonces ya me quejo, entonces ¿dónde está Dios? Y entonces que yo le pido, y entonces no, eso es una falta de una identidad como hijo. Como hijo. Porque el hijo honra al padre, es lo que dice la palabra, el hijo honra al Padre, y por eso Dios hace ese reclamo. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Entonces, lo que uno encuentra hoy en día es el estado de ese ánimo de las personas. Y Dios tiene que permitirnos pasar por diferentes etapas de nuestra vida, por diferentes circunstancias, solo para Dios saber o más bien para que usted se dé cuenta si realmente está como hijo dándole el lugar de honra a ese padre o no le está dando ese lugar de honra. Y estamos en un tiempo donde la gente, yo escucho de pastores, donde hay gente que ha dejado las iglesias. ¿Sí? En los Estados Unidos muchas iglesias, aunque ya están activas, ya se están congregando, pero mucha gente ha dejado de buscar a Dios. Que dónde está Dios, que en medio de esta pandemia, que dónde está el Señor. Entonces la gente, cuando se congregaba y habían tantas multitudes, la pregunta es: ¿a quién estaban sirviendo? ¿A quién estaban honrando? ¿Cierto? Y mientras habían los milagros y había esto y había aquello y había lo otro, la gente estaba ahí, ¿sí? Y ocurre que nosotros como pastores nos encargamos de dañar a la gente, de ponerle a la gente ese espíritu emocional, de hacer que la gente ande más emocionada, ¿cierto? Hoy en día la gente se dio cuenta, o más bien los pastores se dieron cuenta, que el daño que se le hicieron a muchos hoy en día, porque la reacción de muchos hoy en día se debe
a eso que se ha sembrado en Ah. las ovejas. ¿Cierto? ¿Y qué se ha sembrado? Solamente la parte anímica, ¿sí? Pero no se le ha enseñado realmente a Amar a Dios. y a honrar a Dios como se debe de hacer. El salmista dijo, pagaré mis votos. Mire, en estos tiempos muchos han hecho a un lado eso. Y no hablemos de los que no tienen nada, hablemos de los que tenemos y podemos. Y siempre tendremos algo para darle a Dios. Un día le dijimos al Señor, como Jacob, Señor, tú me bendecirás en todo este camino, Señor. Y yo, Señor, mis diezmos sacaré para ti. Y muchos no, es que estamos en una situación difícil. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi hijo? Eso es lo que yo en lo personal digo eso y digo, no, pero es que el confinamiento vino, la situación vino, pero la palabra todavía yo la tengo acá y la palabra ha sido clara para mí y yo tengo el principio de la palabra de honra a Dios. Y si yo tengo ese principio de honra, porque Dios, me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo, sepa de quién aprendió y de quién ha oído. El pastor me la predicó, pero la oí, vino de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, de Dios he aprendido a honrarle, de Dios he aprendido a amarle. Que no será lo mismo que le voy a dar en este tiempo lo que le daba a otro, porque quizás no es lo mismo, los ingresos, no es lo mismo que me está llegando, no cuento con la misma cantidad. Bueno, está bien, es entendible. Por eso el Señor dijo, hónreme a mí con lo que tenga, de lo que tiene, hónreme a mí. Si yo soy tu padre, si yo soy tu proveedor, ¿dónde está mi honra? Y aquí es donde esa identidad no se tiene por qué perder en nosotros. Nosotros debemos de tener muy en claro, ¿no? Que porque estamos en esta situación, entonces no vamos a tener en cuenta la obra de Dios. Es cuando más la vamos a tener en cuenta. Y tremendo porque cuando uno va a la palabra, Dios le dijo al pueblo, es que ustedes dejaron de edificar, ¿cierto? Creo que es en el libro de Ageo, donde dejaron de edificar. Y ahora hoy en día están recibiendo su jornal en saco roto. ¿Sí? Han trabajado mucho y ahora no tienen nada. Y bueno, en estos días tuvimos una experiencia con un joven y el joven le hacíamos dar a entender esto, porque él ya tiene 30 años, ha vivido casi toda su vida en embriaguez, en borrachera, y él dice que ahora no tiene nada, en su casa no tiene nada. Él no tiene nada. Él tampoco tiene nada, y la casa tampoco, ¿cierto? Y un poco de televisores viejos ahí. Y entonces él decía, ay, yo anhelo tener un televisor grandote aquí en mi casa. Pero yo lo llevamos a recapacitar y él mismo reconoció que ha recibido el dinero como en saco roto. Porque como dejó de honrar a Dios, como dejó de darle la gloria a Dios, sí, a través de honrar a su madre, sí. ¿sí? Y hoy en día, pues, no puede esperar que Dios lo honre a él. ¿Sí? Y estamos en un tiempo donde Dios espera de nosotros lo mismo. Es lo que Dios está esperando de nosotros. Sigamos honrándolo, sigamos teniéndolo como nuestro Padre, como nuestro proveedor, como el que nos da todas las cosas, como ese padre que, un papá que hace, ¿no? Un papá al hijo le dice, tengo hambre, no le está preguntando si trabaja, si le van a pagar, tengo hambre, papá, tengo hambre, y el papá es el que dice, bueno, yo tengo que hacer algo porque mi hijo tiene hambre, ¿no? Porque él es mi hijo y yo soy el que tengo que darle la comida, atenderlo, bueno, resolver esta situación. Pero entonces, de igual manera nosotros, él sigue siendo nuestro papá en medio de todo esto, él sigue siendo papá, él sigue siendo el padre que nos provee, que tiene cuidado, que nos ayuda y que ha dicho que está con nosotros. Él sigue siendo el mismo. Porque a él no lo detiene nadie, a él nadie le tapa la boca y a él nadie le dice, usted no puede salir, no puede mover, no puede hacer nada. ¿Quién le puede decir eso a Dios? Nadie se lo puede decir. Pero ¿dónde está esa fe y esa certeza de lo que yo he aprendido de mi papá, de mi padre, en su palabra? Y hoy todavía lo sigo haciendo, lo sigo honrando en esa parte de las finanzas. Eso es algo, nosotros se lo enseñamos. Porque como les decía en esta mañana en el ayuno,
esto que enseñamos no es una historia que la leímos y nos pareció bonita, no es. Uno, Dios nos la enseñó. Dos, eso es lo que vivimos. Eso es lo que nosotros vivimos. La bendición de nuestro Padre Celestial. Y Él no hace acepción de personas. Dice la palabra, David dijo, en su mano está la fuerza y está el poder, y hará ser grande y hará el poder a todos. O sea, Él tiene para todos. Él no dice, ay, pero ya los di a los de Estados Unidos, entonces no me alcanzó para los de Colombia. O ya le di a una parte de Colombia, pero entonces no. Él tiene el poder para darle a todos. Pero todos le amamos, todos le honramos, todos tenemos esa certeza, esa convicción de toda la palabra que nos ha sido enseñada, que nos ha sido instruida. Entonces no hay nada que a nosotros nos pueda detener la provisión y los cuidados de nuestro Padre Celestial. Y cuando uno mira la palabra del Señor, uno dice, ¿qué padre se puede complazcar? ¿Qué padre, sabrá que habrá un padre que se complazca y diga, a mi hijo lo voy a castigar hoy sin desayuno, sin almuerzo, sin comida? ¿Dónde habrá un papá que haga eso? Un padre de verdad no hace eso. Le pondrá otros castigos, le quitará otras cosas, le quitará otros privilegios. Pero el cuidado de darle comida, el cuidado de protegerlo, el cuidado, eso no se lo va a quitar. Él no se lo va a quitar. Pero nosotros somos los que perdemos esa identidad de hijos con nuestro padre y no le honramos. Y por eso es que viene la angustia, viene el temor, viene la inquietud y se apodera de nosotros. Y yo sé que, mire, hay personas que han hecho durante todo este tiempo, siguen honrando a Dios. Hoy yo quiero animarles a decirles, Dios sabrá tener cuidado. Y si usted no ha tenido, piensa, cree solamente en la palabra del Señor. Y dígale, Señor, haré un voto, Señor, de serte fiel a ti. Y tú te encargarás de tener cuidado de mí. Y yo te honraré a ti. ¿Qué es honrar a ti? Honrar a Dios es honrar su obra. Es tener cuidado de la obra del Señor. Es como que usted dice, llegó el recibo, tengo que pagar tanto el gas, tanto lo esto y tanto aquello, tanto para comida y tanto a esto. Ah, pero Señor, lo tuyo primero, porque ahí es donde viene para todo lo que todo va, para todo esto. Eso no se puede quedar a un lado, porque es la obra del Padre aquí en la tierra. Él no necesita los billetes, no necesita nada, pero su obra sí, y nos dejó a usted y a mí para que la obra siga permaneciendo, la obra de Él siga permaneciendo aquí. Entonces nosotros en nuestra lista de gastos metamos, es más, esa debe encabezar la lista. Esa debe encabezar la lista, porque yo sé que le corro a papá, papá me da, papá me bendice, si yo tengo cuidado de lo de Él en la tierra, el Padre se va a encargar de que a mí no me falte nada. Y todos los testimonios que hemos escuchado de los hermanos que dicen, pastor, mire, nomás hoy contamos un testimonio de una hermana que visitamos ayer. Y la hermana, bueno, estaba que nos esperaba por allá, estaba que ella quería que estuviéramos por allá visitando. Llegamos entonces y la hermana, bueno, nos atendió y gloria a Dios, oramos, compartimos. Luego nos cuenta el testimonio de cómo ella decía, pastor, aunque no tenía, duré como 15 días sin nada, pero tenía yo ahí el diezmo. Y yo decía, Señor, yo no me voy a gastar esto, Señor, eso es tuyo, Señor, bendíceme. Y de repente, algo sobrenatural sucedió. Sí. Dios le hizo en esa semana como 3 milagros, hizo cosas sobrenaturales. Entonces, necesitaba un techo, Dios se lo puso. ¿Sí? Eso por un lado. Y lo otro, que no tenía para el mercado, y como ella sale todos los días a barrer el andén, ella que abre la puerta y encuentra 2 bolsas de mercados ahí, ¿sí? 2 bolsas. Y entonces ella le daba la gloria a Dios, pero ella sabía que algún vecino, que mínimo estaba asomándose por la ventana, se lo dejó ahí. Pero mire cómo ella se encargó de honrar primero a Dios. Entonces, no es que a través de esta enseñanza estemos manipulando o algo así. Pues el que quiera creer, pues que crea, y el que no quiera creer, pues no crea, y si usted no quiere hacerlo, pues no lo haga, ¿cierto? Claro. Pero
estamos enseñando porque es lo que Dios a través de su palabra es lo que Él nos está enseñando. Amén. David decía, David en el Salmo 20, él hablaba, Señor, acuérdate, ¿cierto? Trae memoria, Señor, de todas mis ofrendas, ¿cierto? Señor, acuérdate, Amén. Señor, acuérdate. Y es lo que Dios, nosotros debemos de saber que es como, ¿cómo lo podemos decir? Es como un derecho. Usted tiene un derecho legal. Cuando obedece a Dios tiene un derecho legal de reclamarle a Dios, de exigirle a Dios, Sí. de pedirle a Dios. De andar confiado. De andar, bueno, gloria a Dios. Cuando uno honra a Dios, uno anda confiado, anda tranquilo, anda seguro. No tiene temor, no tiene angustia, no tiene nada, porque uno sabe que ha honrado a Dios. Y no va a tener dudas de decirle, Padre, me decía, yo le digo a mi Padre, bueno, Padre, aquí estoy. Hoy necesito esto, esta semana necesito esto. Y bueno, así es que estamos. Ella es una hermana que tiene un hijo. Dice, usted sabe, papá, Padre, que aquí estoy con mi hijo. Y tú eres mi padre y tú eres el que me cuidas. Y bueno, aquí estoy arreglando, estoy limpiando para que me traiga la bendición. Y sí, porque esta situación la ha llevado a que no ha podido trabajar porque ella ya es de edad, tiene un hijo especial que tiene que atender. Y ella también me cuenta los testimonios también. Así, llegar personas totalmente que ella no conoce y darse en las situaciones, y no solamente de una vez. Ella me contaba, dijo, mira, esa persona ha venido 3 veces. Sí, y me dice que le haga la lista de todo lo que necesito, y no la conoce, no conoce a esa persona. Dice, le hago una lista y me trae más de lo que le pido. Y todo eso porque es que él es... El tener esa confianza en Dios, el honrar a Dios, porque cuando tenemos confianza también estamos honrando a Dios, ¿sí? Entonces, mire lo que Dios hace y cuántas cosas Dios quiere hacer en nosotros, sí, en tu vida, cuántas cosas Dios nos ha querido hacer. Pero la falta de honras a Dios ha hecho que todo se detenga, porque Dios mira de lejos, no a un hijo que le honra. Dios mira de cerca más bien a sus hijos, ¿cierto? De lejos mira al altivo, a ese arrogante, a ese altivo, a ese que no le quiere apenas dar, lo mira así el Señor, así de lejos. Dice que lo mira de lejos, o sea, que no le acerca. Lo mira así de lejitos, o sea, ya apenas lo ve, cómo habla, cómo mira, cómo critica, cómo habla mal de él, hasta de su palabra. Entonces él dice, yo al altivo lo miro de lejos, de lejitos, pero al humilde estoy ahí con el humilde. A ese que está dispuesto a honrarme, a ese que está dispuesto a darme el primer lugar, con ese estaré, ¿cierto? Con ese estaré. Y es Dios, Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes. Y si Dios ha traído esta palabra en esta noche, es porque Dios quiere bendecir tu vida. Yo no sé hasta qué punto usted ha dejado de honrar a Dios, hasta qué punto ha dejado de darle el primer lugar a Dios. ¿Cuántos de los que están ahí quizás en este confinamiento dejaron de diezmar? Hay gente que dejó de diezmar y están en confinamiento. Es cuando más debemos de creerle a Dios. El pueblo de Israel pasó por el desierto y en el desierto ellos cambiaron inmediatamente. Sí. Y hay gente que en este confinamiento ha cambiado también. Sí. Así que vuélvete otra vez, como dice la palabra allá en el libro de Job. Vuelve otra vez en amistad. Vuelve otra vez con el Señor y vas a encontrar que si le damos a Dios el primer lugar, amén, y es lo que ha hecho que todo se detenga. Hemos visto ciertos casos de ciertas personas que hoy en día están muy mal, pero muy mal. Y mal sencillamente porque dejaron de darle a Dios el primer lugar. ¿Sí? Muy mal están muchas personas. Dejaron de darle a Dios el primer lugar. Cuando yo dejo de darle a Dios el primer lugar, dejo de confiar en Él, ¿cierto? Dejo de creerle a Él. Cuando dejamos de darle a Dios el primer lugar, ¿sí? Y cuando lo hacemos, cuando dejamos de darle a Dios el primer lugar, somos nosotros los que estamos perdiendo, ¿sí? No es Dios el que pierde, no, el que pierde es usted y el que pierdo soy yo. Porque Dios quizás con ganas de bendecirnos,
con ganas de darnos, de decir, no, si la palabra dice, el justo por la fe vivirá, o sea, en este tiempo, los únicos que no van a quedar avergonzados son aquellos que tienen fe, que le dan el primer lugar a Dios. Pero hay gente que en este tiempo va a quedar muy avergonzada, y todo porque quizás se está viviendo un desierto, y cuando se debería darle a Dios lo mejor, no se le está dando a Dios el mejor lugar y el primer lugar. Entonces, si nosotros no entendemos esto, que hay que sacrificar alabanza, hay que sacrificar, paga tus votos, dice la palabra, hay que pagar. Y cuando David no iba a la guerra, David nunca fue a la guerra sin antes, como dice aquí el Salmo 20, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Si usted se lee el Salmo 20, era el salmo que se recitaba, era lo que se debía de hacer antes de ir a la guerra. No se podía ir a la guerra sin antes aplicar este Salmo 20. Nadie iba a la guerra sin antes aplicar. Y era lo que David implantó en el pueblo, en la gente de guerra. Con razón David no perdió ninguna batalla, no perdió nada. David todo el tiempo, la palabra dice que él iba avanzando. ¿Sí? La Biblia habla de que él iba avanzando. Él avanzaba, él iba ganando terreno, él iba avanzando. Él no esperaba que Dios le diera la orden, no, él sabía que Dios estaba con él, porque él entendía qué hacer para que Dios lo respaldase. ¿Sí? Así que David sabía que el respaldo de Dios estaba con él, y David no esperaba, ¿sí? no esperaba conquistar mañana, no, él conquistaba era hoy. Y para conquistar hoy, él se aseguraba. De antemano aseguraba la bendición. Aseguraba la victoria, aseguraba la bendición. ¿Cómo? Agradando a Dios, honrando a Dios. Así que vamos a darle entonces a Dios el primer lugar. Vamos a orar en esta hora en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Padre glorioso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, oramos por cada necesidad, oramos por cada situación, oramos, Señor, por las diferentes situaciones económicas. Señor, cuántos de tus hijos, Señor, cuántos de los que están allí detrás, Señor, aquellos que están allá al otro lado. Padre, yo oro por cada uno de ellos en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, si te damos el primer lugar a ti, Señor, tú honras a los que te honran. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos, Señor, para que tu gracia, para que tu gloria intervenga en esta hora. Señor, yo pido perdón por aquellos que dejaron de darte el primer lugar, por aquellos, Señor, que dejaron de honrarte, Dios de los cielos. Mira cuántas economías están fracturadas, Señor, cuántas economías en esta hora, Padre. Señor, cuántos están pasando por momentos duros, difíciles. Señor, cuántos tienen deudas, Señor, gigantescas, Señor. Quizás, Señor, no tenían deudas, pero hoy en día hay gente que yo veo, Señor, que tienen deudas hasta de 50 y 100 millones. Señor, cuando este año quizás tenían metas, proyectos, Señor, había visión, Señor, de aquello que se quería lograr, de aquello que se quería alcanzar. Sí. Señor, pero todo lo cambió, todo ha sido cambiado a través de esta crisis, de este confinamiento, Padre. Pero oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por aquellos, Señor, que han bajado la guardia, por aquellos que han torcido el brazo, Señor, por aquellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que han perdido la noción, han perdido la dirección, Padre, aquellos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que están allá, Padre. Señor, solo tú sabes y conoces las luchas de tu pueblo, de tus hijos, Dios de los cielos, aquellos que abandonaron tu obra, Padre, aquellos que abandonaron, Señor, quizás a los pastores, Señor, aquellos que abandonaron la iglesia, Padre, Señor, aquellos que dejaron de darte la gloria, Padre. Lloro por aquellos, Señor, que un día, Señor, quizás Señor, dijeron fidelidad, Señor, ellos se comprometieron contigo,
Señor, este confinamiento, todo lo que se está viviendo, Padre, ha hecho que muchos, Dios de los cielos, Señor, muchos, Señor, incumplan, Padre, oh Dios de los cielos. Pero oramos en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos por el poder de la palabra, oramos por las finanzas, Señor, oramos por la economía, Dios de los cielos, para que tú restaures, Señor, para que tú restituyas, Dios de los cielos, Padre. Mira la necesidad de tu pueblo, Padre. Mira la necesidad de tus hijos, Señor. Oramos en esta hora por el poder de la palabra, en el nombre poderoso, Señor, en el nombre maravilloso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Derrama de tu gloria, Padre, derrama de tu presencia, Dios de los cielos. Señor, aquí está tu pueblo, Padre, tu pueblo que te honra, Señor, tu pueblo que te agrada, Señor, y que ha estado esperando un milagro, Señor, que ha estado esperando una respuesta, Dios de los cielos, Señor. Aquellos que confían, Señor, aquellos que dependen de ti, Señor, aquellos que creen, Dios de los cielos, que cosas grandes, cosas sobrenaturales sucederán, Padre. Señor, que no quedaremos en vergüenza, Señor amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti clamamos en esta hora, Padre. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre glorioso, glorifícate, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Celestial, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Señor de los cielos, tú eres nuestro Padre, el Dios que obra, el Dios que se glorifica, eres el Dios de todos los tiempos, amado Señor. Tú has dicho, Señor, que enviarás la lluvia tardía y la lluvia temprana, Señor amado, sobre nuestros graneros, sobre todo aquello en que pusiéramos nuestras manos, Dios. amado Señor. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre creemos de en ese cuidado tuyo, creemos en esa provisión tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y como el mismo salmista dijo, los que a él miraron, los que su palabra miraron, y allí quedaron, Señor, no fueron avergonzados. Señor, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Mi gratitud, mi alabanza a ti, maravilloso Dios de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Señor. Toda maldición, Señor, de pobreza, de escasez, Dios mío, Señor, tú te la llevaste sobre el madero de la cruz, Señor. Por eso, Señor, caminamos en esta palabra de fe, Señor. En esta palabra que nos enseña, que nos instruye, Señor, para ver la bendición de Dios, para ver la mano de Dios obrando de una manera extraordinaria, Señor. Aleluya. Tú no haces acepción de personas, Señor. El mismo salmista dijo, Señor, eres el Dios de todos los tiempos, eres el Dios de todas las edades. Aleluya. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder y el hacer grande y el darle poder a todos, Señor. Porque tú eres el Dios del universo, Señor, el Dios de todas las cosas, Señor. Así que tú no haces acepción de personas para bendecir, Señor, para proveer, para abastecer, amado Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, oramos, amado Padre Celestial, para que tú hagas justicia a todos aquellos, Señor, que en una manera u otra, Señor, los despacharon de sus empresas. Algunos los enviaron con sus manos limpias, Señor. En algunos fueron injustos, Señor de los cielos, con sus pagos, con lo que era de ellos, Señor, con lo que habían trabajado, Señor. Hoy oramos, Padre, hoy oramos porque tú no eres un Dios donde se goza del latrocinio y del cohecho, Señor amado, de otros, Padre. Tú eres un Dios, Señor amado, glorioso Rey de los cielos, Señor, que no desamparas la obra de tus manos. Yo le pido, Padre Celestial, Dios mío, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, sea Dios glorificándose, Padre. Glorifícate, amado Padre. Glorifícate, amado Padre Celestial, en esas pensiones que quizás han querido retener, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hagas memoria de las ofrendas, de los votos, de las siembras, de los diezmos de tus hijos y de tus hijas, que con amor oyeron la palabra, han corrido con
conforme a esa palabra, Padre. Tú no los vas a dejar en vergüenza, amado Padre. Lo creemos, Señor. Lo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre, para que los dineros que el gobierno esté disponiendo, Señor, para los que están realmente necesitados, Señor. Hoy oramos, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que no permita, Señor amado, Padre, esa obra del enemigo devastadora, Señor amado, Padre precioso. Señor, que lleguen esos dineros a los lugares, a esos hogares y a esas familias, Dios mío, que lo están necesitando. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Señor, que seas tú enviando tu ángel, Padre, para que eso suceda de la manera justa y de la manera correcta, Señor. Y todo lo que esté haciendo mal, Señor, sácalo a la luz, Padre. No permitas, Padre Celestial, que las cosas queden encubiertas. De hecho, tu palabra dice que no habrá nada encubierto que no sea manifiesto a la luz, Señor. Así que, Padre, gracias porque tú tienes cuidado de tu creación, tienes cuidado de tus hijos, Señor. Tú eres ese Padre bueno que ha prometido proveer, proteger, guardar y tener cuidado de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestras familias, Señor. Los que tienen empresas, los que tienen negocios, amado Padre Celestial, Dios mío. Sabemos, Señor amado, que por las reglas, Señor amado, que se han levantado durante este tiempo de confinamiento, muchos no se han podido mover, muchos no han podido, Señor, quizás desplazarse de un lugar a otro y seguir los movimientos que venían realizando, Señor. Pero hoy oramos en el nombre de Jesús para que Dios les dé la sabiduría, les dé la estrategia, Señor, de seguir obrando, Señor, de seguir moviéndose en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Padre Celestial, glorioso Rey de los cielos, tu palabra dice que un día la mujer, aquella mujer de Sunem en los tiempos de Eliseos tuvo que dejar sus tierras, Señor, tuvo que dejarlo todo, Señor, pero dice tu palabra, Señor, que años después fue donde el rey, y el rey dio la orden, Señor, de que todo lo que esa tierra había producido se lo deberían de entregar a ella, Señor, y ella recuperaría sus tierras y recuperaría todo, Señor. Padre, creemos en ese Dios poderoso, en ese Dios glorioso, Señor, que hace obras extraordinarias, que abre, Señor, que vuelve a acabar aguas en el desierto, Señor amado. Aleluya. Que vuelve y abre caminos, Señor, de manera sorprendente. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios. En el nombre de Jesús. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Damos la gloria al Señor. Bueno, contentos por este tiempo de bendición que tuvimos en esta noche. Les bendecimos a todos los que están allá. Así que espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón. Atienda lo que Dios le ha hablado. Y si usted no ha atendido, pues si no quiere atender, ya es problema suyo. Pero Dios le ha hablado y creo que le ha hablado muchas veces. Así que la salida para muchos está en darle a Dios lo primero, en honrar a Dios. Bueno, el día de mañana, como lo estamos haciendo, los devocionales de lunes a sábado, estamos a las 5 de la mañana. Mañana no hay ayuno, los miércoles no hay ayuno, ni los viernes, solo los martes, los jueves y el día sábado. Entonces estamos en un tiempo de oración y es algo poderoso lo que estamos viendo, es algo grandioso como muchos nos están testificando y hay gente que está haciendo, se están conectando de muchos lugares de Colombia que ya nos están escribiendo y que están siendo bendecidos, gente también de otros países que se conectan con nosotros, reciben estos cultos en vivo y están siendo edificados y bendecidos. Y ese es el propósito, no de nosotros, sino el de Dios, ¿cierto? Cumpliendo la asignación de Dios en esta tierra. Le invitamos entonces para que comparta a otros. Recuerde suscribirse al canal que tenemos, Pastor Rafael Mayolo, y ahí va a encontrar o va a recibir todas nuestras prédicas, que ya creo que ya tenemos más de 200 prédicas ya en YouTube. Y bueno,
Necesitamos, pero que se sigan suscribiendo. Para que se suscriban, recuerde, nos encuentran como Pastor Rafael Mayor. Se puede suscribir y darle like allí a la campanita para poder que le lleguen las notificaciones. Bueno, amor, nos despedimos. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo grande, poderosamente, y mañana a las 5 de la mañana, con el favor de Dios, temprano, yo le buscaré. Bendiciones.